Flavia Pitela. Bien, ¿vos? Quería comentarles algo acerca de la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires, que fue presentada por el Ministerio de Cultura de la ciudad, y hacer un par de reflexiones al respecto, que tienen que ver con temas que me interesan, que nos interesan mucho en esta mesa, que están asociados a la educación, a los chicos, a encontrar qué queremos ser cuando seamos grandes, que es muy importante, y a las políticas culturales, al valor simbólico de las políticas culturales. Yo recuerdo en el año 91, estaba en mi casa en Citibel, con mis tíos, mis primos, una tarde de calor, un mediodía, y alguien dice, pucha, hoy canta Pavarotti en la 9 de julio. Y para nosotros en esa época llegar a la 9 de julio era lejos. Y estábamos con mis primos y mis tíos, y mi papá dijo, vamos. Yo me acuerdo que fui en shorts y ojota, era como estaba, o sea, así vestida. Y es el día de hoy que cuando nos sentamos en la mesa en casa recordamos ese día en el que todos fuimos a escuchar a Pavarotti, que había juntado 200.000 personas en la 9 de julio. Y el día anterior, Soda Stereo había juntado 250.000 personas. Muchos de nosotros descubrimos a Pavarotti o a la ópera escuchándolo en un recital gratis en la 9 de julio. Las políticas culturales no se pueden monetizar sencillamente, porque tienen que ser parte del acervo cultural de un país. Y hay dinero destinado para eso, dentro de los ministerios. Y está asignado precisamente para el acceso a la cultura, para que el acceso a la cultura no sea cuestión de privilegio, de que el que tiene plata accede y el que no. Porque lo único que genera eso es más desigualdad, es más grieta, y es menos capital cultural, que a la vez se vuelve en un país cada vez más pobre, mentalmente, intelectualmente, pensar y económicamente. Pensar, producir, hacer producción, producir cultura, es como producir autos, producir, se aplica a todo. Y entonces me dio mucha alegría cuando recibí el esquema de esta semana nada más, de lo que propone el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Por dos razones. Primero, porque hay muchos eventos muy lindos que voy a comentar, y segundo, porque hay dos propuestas muy importantes para acceder a espacios de formación. La primera es una convocatoria a la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Está orientada a intérpretes del bandoneón, viola, violín, cello, contrabajo y piano, de hasta 35 años inclusive, para conformar la 17ª camada de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. En esta iniciativa pedagógica, pública y no arancelada, los estudiantes tienen la oportunidad de tocar los arreglos originales de las orquestas de los años 40 y 50, siempre aprendiendo de la mano de los músicos de aquella época que hoy siguen en actividad, y contenidos para la experiencia de importantes profesionales de la nueva generación. Las inscripciones son hasta el 15 de marzo, tienen que entrar directamente al Ministerio de Cultura, ponen Orquesta Escuela de Tango, y si tocas alguno de estos instrumentos y te querés presentar, podés llegar a formar parte de esta orquesta. Esta orquesta, junto con otras tantas orquestas municipales, provinciales y nacionales, que nacieron en un contexto hermoso, creo que en el año 75 en Venezuela, la idea de la Orquesta Escuela, que acá se celebra la semana que viene, creo que empieza mañana, de hecho, el festival de las orquestas escuelas de todo el país, en Chascomús, que fue donde estuvo la primera escuela, produjo gente de la talla de Dudamel en Venezuela. Dudamel, que hoy se considera, es el director de la Sinfónica de París, y se considera el director de orquesta más importante que ha dado en la Edad Moderna América, y es un chico que viene de un lugar de mucha pobreza, de mucha marginalidad, que accedió, bueno, el padre era músico, que accedió a una escuela, orquesta municipal. Entonces, el arte produce dinero también, sí, y produce puestos de trabajo. Pero sobre todo lo que produce es un capital intelectual. Y el capital intelectual es lo que define un país. ¿Qué jugadores de fútbol? ¿Qué deportistas? ¿Qué escritores? ¿Qué pensadores? ¿Qué científicos? ¿Qué músicos? Producís, habla también del país que sos. Pero para eso tiene que haber políticas estatales que acompañen a los que tienen el talento, la iniciativa, la voluntad, las ganas, y no tienen cómo comprarse un violín. O no pueden ir a pagar un recital de Pavarotti o de Soda Stereo. Porque lo digo a propósito.
porque tampoco se puede definir desde la política cultural qué es la cultura. Todo es cultura. Un encuentro de asadores es cultura. Un premio al mejor alfajor es cultura. Nos define, nos define quiénes somos. Somos lo que producimos, de bienes tangibles e intangibles también. A partir de hoy, también martes, es la inscripción abierta a las escuelas taller. Se encuentra abierta el periodo de postulaciones para ingresantes al ciclo lectivo 2024 de la Escuela Taller, un espacio de formación gratuita en oficios orientados a la conservación y restauración de bienes de valor patrimonial. Los talleres están nucleados por ramas de formación que integran prácticas articuladas, conservación edilicia, ornamentación artística, restauración de mobiliario y técnicas murales. Esto es ni siquiera para participar, sino para aprender a hacer eso. Hoy lo hablábamos más temprano. Tuvimos que importar soldadores. Sí. Bueno, cuando se te viene abajo una estatua, no se arregla de cualquier manera. Un edificio que tiene un valor histórico, arquitectónico, histórico, no se arregla de cualquier manera. Hay una técnica para arreglarlo. Hay que saber hacerlo. ¿Qué materiales se pueden usar? ¿Cómo se restaura una pintura? ¿Cómo se restaura una fachada de un edificio? Eso se aprende. ¿Y esto, Fla, a quién está dirigido? A cualquier persona que quiera ir y cursarlo, porque esto es para vos poder convertirte. O sea, de cero, podés no tener ninguna especialidad en nada e ir y aprender. Exacto, es para que vos vayas al espacio, es una formación gratuita. Si quiero aprender a restaurar edificios o, no sé, murales o lo que dice acá, ¿no? Ornamentación artística, esculturas. Quiero aprender a hacerlo. Perfecto. Hay un lugar, que es una inscripción abierta, una escuela taller gratuita para que podamos acceder a eso. Las escuelas oficio, las escuelas que plantean especializaciones muy técnicas son fundamentales porque después se nos rompe algo y no tenemos quien lo arregle. Hay que soldar un gasoducto y no tenemos quien lo haga. Esto es gratuito también. Voy a nombrar una sola cosa más, pero hay muchísimas. Entren en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la cantata por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Esto es el jueves que viene. Con una danza instintiva y vital, Cantata explora las diferentes facetas de una relación. Fue creada originalmente en el 2001 para un ballet de Lisboa y es el jueves 22 y viernes 23 a las 20 horas en el anfiteatro del Parque Centenario, con entrada gratuita hasta llenar la capacidad del lugar y se suspende por lluvia. Una más. Grandes mujeres de la historia argentina. Un recorrido por la vida de las mujeres que hicieron historia en el siglo XIX y el XX, a cargo de nada más y nada menos que Florencia Canale y María Rosa Lojo, dos escritoras argentinas especialistas en novela histórica. Con Mercedes Funes como moderadora, el viernes 23 de febrero a las 17 horas en la biblioteca Antonio Devoto, esto queda en Bahía Blanca al 4025, con entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. No les puedo explicar la cantidad de cosas que hay, pero voy con una más. Música sinfónica en el anfiteatro del Parque Centenario. La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dará un concierto de excelencia para disfrutar clásicos populares al aire libre, el sábado 24 a las 20 horas en el anfiteatro del Parque Centenario. Esto queda en Leopoldo Marechal y Avenida Lilo. La entrada es gratuita, con retiro por la puerta 2 horas antes de la función, y el evento se suspende de nuevo por lluvia porque es un anfiteatro. Hay muchísima producción artística en nuestro país. Hay muchísimo valor artístico en nuestro país. Pero tenemos que entender también que detrás de todo eso hay técnicos, hay especialistas, hay personas que se dedican al sonido, a la luz, a la escenografía, al vestuario, a la puesta en escena, a la música. Todo eso es gente formándose para hacer eso. Todo eso son sueldos de gente que vive de eso. Y por eso pagamos una entrada y por eso hay partidas de dinero disponibles y dedicadas a la cultura. Si nosotros perdemos eso, si perdemos todo esto, perdemos lo que nos hace nosotros mismos. Nosotros somos esto y somos esta diversidad cultural maravillosa y somos esta complejidad cultural. Entonces, las municipalidades, los gobiernos tienen partidas especialmente dedicadas a que la cultura llegue a todo el mundo. La discusión es cómo se usan esos fondos, la malversación de esos fondos.
pero siempre mezclamos las discusiones. No está mal la partida, muchas veces está mal cómo se dispone. ¿Quién se lleva una tajada cuando no debería llevársela? Pero lo que no podemos poner en discusión es la importancia de que la cultura sea accesible para todo el mundo. Y como cultura decimos todo evento cultural. Ya desde los años 50 del siglo pasado, del año pasado, no se discute la alta cultura y la baja cultura. No existe ese concepto. Todo es cultura. Porque lo que para mí es hermoso, para vos puede ser un bodrio. ¿Sí? Pero no se discute eso. Y después está a disposición de quien dirige eso, de quien dirige ese ministerio, esa secretaría, ese departamento, bueno, en el gusto personal, en su formación, en la curaduría de quien hace. Pero los que disfrutan de eso son los contribuyentes, que a lo mejor no contribuyen, aunque no quieran, simplemente pagando el IVA de la leche, pero no tienen plata para pagar una entrada. ¿Y entonces qué hacemos? Políticas culturales, educación pública. No es menor. No tenemos futuro si no tenemos eso. No, para nada. Acá lo que se mezcla es lo que vos decías, el curro. Siempre es el problema de nuestro país. Y el uso político, porque está claro que siempre se asocia recitales con un intendente, un gobernador. Totalmente. Por eso es un poco la polémica que se desata. Pero son dos discusiones distintas, ¿verdad? Tenemos que entender que tienen que ser dos discusiones distintas. Es como si la educación pública está devastada. Lo he dicho acá 1000 veces, por supuesto. Entonces, ¿qué? ¿Dejamos de tener escuela pública? No. Hay que reconstruirla. Por supuesto. ¿No? Pienso que algo que hablamos esta semana con Greenback, ¿no? Que los sectores que pertenecen a esos espacios y que defienden esos espacios, creo que también tienen que dar la batalla adentro, ¿no? Porque a veces con la bandera de defender una política pública, finalmente no se bloquea cualquier cambio y cualquier modificación de cosas que realmente funcionan mal. Exactamente, y que son una chanchada y que hay que denunciarlas. Que son una chanchada, hay chanchadas grandes. Sí, hay chanchadas grandes y hay chanchadas chicas. Sí, por eso, de todo tipo. Hay corrupción, hay uso político. Amiguismo. O sea, hay corrupción, hay uso político, hay burocracias creadas solamente para sostener políticos rentados y en lugar de usar esa plata para lo que decimos que está bien que se use. Totalmente. Entonces, los de adentro me parece que son los que tienen que también salir, o sea, los primeros responsables. No, y dar esa batalla para que funcione de una vez por todas, ¿no? Sí, para que funcione de una vez por todas. Así que bueno, la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, y yo sé que muchas ciudades del interior del país hacen lo mismo, entren a los municipios, en las páginas de internet de los municipios, hay un espacio dedicado a la cultura y siempre hay cosas gratuitas, talleres, recitales, lleven a los chicos, porque ningún nene puede saber si le encantaría tocar el violín a menos que escuche una orquesta. Y ahí crecemos todos, ganamos todos, no pierde nadie. Cuando alguien encuentra su vocación, nadie pierde. Gracias, Pitela. Creo que escuché el cucú. ¿Puede ser? Sonó el cucú. ¿Dónde está? Claro, ya hace mucho que no vengo a este estudio, Esmeralda. Ay, qué tierno. Lo podemos poner en la mesa que está tanto espacio. Sí.